Revolvemos todos. Buenas noches a todos, compañeros. Ya saben la modalidad de nuestra clase virtual. Pongan sus datos en el chat de la clase de esta plataforma Zoom y posteriormente esperemos unos minutos más a que puedan ingresar el resto de los compañeros.
Bueno, compañeros, hemos esperado un tiempo prudente también a que sigan ingresando el resto de los compañeros. Vamos a dar 2 minutos más a que puedan ingresar el resto para que de esa manera podamos comenzar la clase. Ahora sí, compañeros, mientras van ingresando los últimos, aquí los últimos estudiantes de nuestra carrera o nuestra materia. Ahora sí vamos a comenzar, por favor, ¿ya? Ya. Estábamos viendo la anterior clase, por si acaso, para ir rememorando un poco el modelo de Estado, ¿no es cierto? O perdón, los fines del Estado hemos visto. Hemos hablado del concepto de Estado, hemos hablado de lo que son los elementos que constituyen el Estado, hemos hablado del origen que tiene el Estado, la diferencia conceptual que tiene que existir entre Estado, entre la nación, república, país, entre otros conceptos que nosotros hemos ido analizando, ¿no es cierto? Hemos hablado de la definición concreta que podemos nosotros darle a lo que es nuestro Estado, bueno, la definición de Estado en este caso. Para eso nosotros estábamos viendo y habíamos vuelto a rememorar lo que dice el artículo 1 y siguientes de nuestra Constitución en base al modelo de Estado que tiene nuestro país, ¿no? Más allá de lo que nosotros estamos viendo en nuestra Constitución, podemos evidenciar que existen, ¿no?, otros tipos de Estado con los que cuentan los diferentes países, ¿no es cierto? Para eso nosotros nos vamos a ir a lo que es en nuestro dossier, a la página, estamos en la página 42, por favor, del texto de Boris Wilson Arias. Voy a ver si les puedo compartir en primera instancia nuestra Constitución. Bueno, nos hemos remitido nuevamente, como les decía, a lo que es la Constitución a partir del artículo primero. Sin embargo, íbamos a ver al mismo tiempo nuestro dossier de Derecho Constitucional.
Vamos acá. Vamos a irnos hasta, sería la página 42 de lo que es el texto de... Bueno. Ya. Hemos visto entonces, a ver, les voy a volver a compartir esto. Ya estamos completos, supongo ahora sí, compañeros, ¿no? Les estoy compartiendo el dossier. Ay, bueno, siguen ingresando algunos compañeros. Se entiende que tienen todas obligaciones, pero sin embargo, esperamos más bien, compañeros, que puedan ingresar al inicio de lo que es nuestra clase para de esa manera no interrumpir, ¿no? Y no perdamos tiempo también. Bueno, hemos visto entonces lo que es el Estado, hemos visto la etimología, hemos hablado del origen del Estado, la definición que nos pueden dar diversos autores respecto a este tema específico que nosotros hemos estado viendo. Hemos hablado de los elementos constitutivos del Estado, hemos visto lo que pueden ser algunos elementos extra que nosotros hemos estado designando, lo que es nuestra querida materia de derecho constitucional. Tenemos aquí algunos parámetros respecto a las formas que se han asimilado dentro del Estado constitucional boliviano, ¿no es cierto? Y los distintos, además, vamos a volver a la Constitución. Vamos a poner de inicio lo que es nuestro modelo de Estado que actualmente nosotros tenemos en nuestro país. ¿Ya? Espero que estén recordando entonces lo que hemos visto en la anterior clase y podamos nosotros de esta manera poder avanzar ya en lo que es bueno, este mismo tema de lo que son no solo los fines del Estado, sino asimismo lo que van a ser los modelos de Estado y además el sistema de gobierno. ¿Ya? Los fines del Estado los hemos visto, está claro, ahora estamos viendo lo que son, bueno, hemos visto el concepto y todo esto que ya hemos rememorado. Vamos a ver parte de lo que es lo que nosotros nos toca ver ahora respecto a las formas del Estado, formas de Estado y además el Estado autonómico dentro del cual nosotros nos encontramos inmersos, ¿no? ¿Qué nos dice el autor Boris Wilson Arias, compañeros, dentro de una introducción simple respecto a las formas de Estado que existen de forma diversa y que vamos a analizar algunas nosotros actualmente dentro de lo que es el avance de nuestra materia? Nos refiere, ¿no? Existe desde el punto de vista o del modo de producción, nos dicen, ¿no? Los estados pueden clasificarse ustedes ya los veían con anterioridad incluso han debido ver en ciencias sociales, como les digo, de forma básica en el colegio, lo que son los estados esclavistas, los feudales, los capitalistas, los socialistas, eso que se considera, dicen, ¿no? Que modernamente la conceptualización de un régimen de Estado está generalmente dada a la relación de los tres elementos constitutivos, es decir, dice, la organización del poder público con relación a su población, el territorio, ¿no? Tenemos un Estado de acuerdo a si tienen o no varios centros de autoridad, pueden ser estados, y los está dividiendo en este momento, en estados simples, unitarios y compuestos. Estos tres centros de autoridad que nosotros podemos ver, ¿no? Esta subdivisión respecto a estos tres tipos de estados en los cuales nosotros nos vamos a basar actualmente. ¿Qué tenemos nosotros dentro de un estado unitario? ¿Ya? El estado unitario, compañeros,
nos refiere, ¿no? Básicamente se desarrolla en un Estado nacional, ¿ya? Un Estado nacional, y su característica fundamental es la de poseer un solo centro de impulsión política, gubernamental, jurídica, normativa, contando, conforme al autor de Hermisaki, nos dice, ¿no? Con tres características que nosotros debemos analizar. En primera instancia, ¿cuál sería esa primera característica que nosotros tendríamos a partir de lo que nos está refiriendo del Hermisaki? La centralización del poder político en el gobierno actual, ¿no? Que tiene similitud con lo que nosotros estamos atravesando en esta situación bueno, dentro del Estado en el cual nosotros nos encontramos, centralización del poder político en el gobierno central, unidad de ordenamiento jurídico, nos dice, en todo el territorio, unidad de jerarquía administrativa a través de la organización que se extiende a todo el territorio nacional que compone el Estado necesariamente. Algunos ejemplos, ¿no? Incluso nosotros tenemos dentro de estas anotaciones, nos refiere que están dentro de un Estado unitario, como ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay. Más adelante vamos a ver específicamente nuestro Estado, el Estado dentro del cual nosotros nos encontramos. A partir de este Estado unitario, nosotros tenemos que ver, además, ¿no? Nos dice asimismo, dentro de este contexto, respecto al tipo de organización y de la administración pública que se debe de, con referencia a la relación del poder central, las entidades territoriales regionales, desarrollan unos cuantos conceptos básicos, ¿no? Que nosotros debemos entender. En primera instancia está la centralización. Nos dice, ¿no? Cuando todas las funciones de un país son concentradas en un solo núcleo, de una sola forma, en un solo estamento, en el cual existe una dependencia jerárquica, nos dicen, ¿no? Y de dependencia entre los órganos de poder central y los órganos, además, regionales, de tal forma que puede decirse que es el poder central el que va a prestar los servicios en cada una de estas regiones. ¿Existe centralización en nuestro país? Sí. Al mismo tiempo nos refiere, ¿no? Que existe desconcentración referida a la situación en la cual los órganos de poder central, estos órganos de poder central, por razones geográficas o de prestación de servicios, delegan algún tipo de atribución, función o competencia a órganos regionales, sin que las mismas dejen de tener dependencia jerárquica del poder central. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la desconcentración, compañeros, del órgano de poder central? Tenemos instituciones públicas que se centralizan en una sola ciudad, como puede ser nuestro cuarto poder. No tenemos 4 poderes del Estado. ¿Cuál sería el cuarto que siempre nosotros andamos mencionando, compañeros? Ejecutivo, legislativo, ¿qué más bien? Judicial, ¿Y cuál sería el cuarto? El electoral. electoral, Exacto. Dentro de este poder electoral, al referirnos, por ejemplo, dentro de esta desconcentración, tenemos un solo poder. Vamos a ver más adelante cómo está estructurado ese poder electoral. ¿Ya? Pero sin embargo, en este momento, como ejemplo, a partir de la desconcentración, como aspecto específico de este tipo de Estado unitario, como nos refiere aquí el mismo autor, Boris Wilson Arias, tenemos nosotros como ejemplo, ¿no?, de que se centra en un solo poder, que es el poder electoral. Pero sin embargo, nosotros tenemos cortes departamentales electorales. Estas cortes no dejan de depender en cada una de las regiones, estamos hablando dentro de cada uno de los departamentos. Somos 9 departamentos, 9 cortes. Cada una de estas va a llegar a responder a ese poder central, ¿no? A eso se refiere la desconcentración, nos dice, ¿no? Referido a la situación en la cual los órganos de poder central, por razones geográficas
estamos hablando de la geografía de cada uno de los estados, a fin de llegar a tener una mejor prestación de los servicios que delegan sus atribuciones y funciones, así como las competencias, dejan de tener dependencia, ¿no? Se van a cada uno de los departamentos sin dejar de tener la dependencia jerárquica del poder central. Existen vocales dentro de lo que es la Corte Electoral Departamental, así como también existen vocales en la Corte Nacional, ¿no? En la nacional es ahí donde obviamente nosotros vamos a ingresar al análisis y van a ver esa distinción de desconcentración que puede existir. Otro aspecto o concepto básico que nos refiere el autor, compañeros, es el de la descentralización que tiene que existir dentro de este tipo de Estado unitario que estamos analizando. Nos dice, descentralización mediante la cual los órganos de poder central, nos remitimos nuevamente al ejemplo, ceden a los órganos regionales determinadas competencias y atribuciones. Por lo que su relación no es jerárquica, gozando los servidores públicos regionales de cada uno de los departamentos de autonomía orgánica, económica, ¿no? Al poder disponer de su patrimonio, aprobar y ejecutar además el presupuesto sin injerencia de autoridades del poder central. La complejidad de que pueda existir incluso, ¿no? O más bien no existe esta autonomía orgánica económica, sería la disposición de cada uno de esos recursos a favor de favor de cada una de esas regionales. Sería increíblemente, ¿no?, complicado en lo que se puedan gestionar a partir de ese concepto. Sin embargo, con la descentralización, obviamente va a delegar cierto tipo de competencias. Van a resolver incluso cierto tipo de conflictos. Dentro de esta descentralización, por ejemplo, yéndonos nuevamente al ejemplo del cuarto poder electoral, resuelven situaciones del departamento, como tenemos a ver actualmente dentro de nuestra coyuntura política, por la cual nosotros hemos atravesado para las elecciones departamentales, estaba el de determinar, ¿no?, la validez de un candidato. Si éste podía ser sujeto a elección, pese a que ya había sido aceptado, ¿no es cierto?, dentro de dentro de la presentación, digamos, que él hubiese tenido por un partido político, ¿no? En ese sentido, se ha tenido que ver si existe o no algún tipo de impedimento necesario por el cual éste tuviese que ser inhabilitado. ¿Qué ha sucedido? En la misma Corte Departamental Electoral se ha pronunciado, ¿no es cierto?, obviamente de forma autónoma respecto a la competencia además que tiene en este departamento. Y esas atribuciones han sido plasmadas mediante una resolución, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, puede haber sido, si en caso, ¿no?, ha habido algún tipo de conflictividad más allá de lo que ha resuelto el departamental, necesariamente tiene que ser revisada ante la autoridad superior que estaría en el poder o en la nacional, la Corte Electoral Nacional, ¿no es cierto? De esa manera nosotros podemos ver más de cerca ese tipo de descentralización. Asimismo, el hecho de que cada una de estos órganos de poder que han sido descentralizados en cada uno de los departamentos, obviamente, ¿no?, van a responder además, a partir de esa autonomía, al aspecto económico, ¿no es cierto? Van a poder ver la forma o la mejor forma de disponer ese patrimonio, ¿no? Así como de aprobar, ejecutar, nos dicen, ¿no?, el presupuesto anual, ¿no es cierto? A fin de año todos están en correteos dentro de las instituciones públicas para hacer sus POAs, ¿no? Nos dicen, el presupuesto que va a tener que ser aprobado por el órgano central, ¿no?, para disponer esos recursos. Entonces, de esa manera nosotros vemos que existe cierta relación del Estado unitario con nuestro actual, o la forma de Estado que concretamente nosotros tenemos aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a analizar un poquito más dentro de algunas características que nos mencionan, no solo el artículo primero, sino los siguientes, dentro de este capítulo primero del modelo de Estado, ¿no?, que vamos a volverlo a leer las veces que sea necesario con el afán de poder entender por si acaso, ¿no? Valga la redundancia, compañeros. Yo sé que algunos
Pueden decir, pero ya sabemos qué dice, pero sin embargo es necesario que los vamos a mencionar. ¿Qué nos dice dentro de lo que es la... Tenemos aquí, a ver, siguen ingresando algunos compañeros sobre esto. A ver. Bueno. Dentro de esta desconcentración, compañeros, para finalizar, podemos dar incluso este comentario, ¿no?, respecto a este tema o a este concepto básico de lo que es dentro del contexto del Estado unitario, de que cuando existen órganos dependientes del poder central, ¿no?, o sea, tenemos que entenderlo como cuando existen órganos que son dependientes del poder central, con funciones específicas en niveles locales, que es lo que nosotros hemos estado refiriendo respecto a cada uno de los departamentos. Hablamos de descentralización cuando hay instituciones con personalidad jurídica y además algún tipo de patrimonio propio que van a estar supeditadas a una supervigilancia o tutela del orden superior que debe tener el gobierno central, ¿no? Esos aspectos que ustedes pueden anotarse también dentro de cada una de las clases virtuales que nosotros vamos dando como docentes, ¿no? Dentro de esos parámetros del Estado central, compañeros, que nosotros estamos dando, seguramente ahora vamos a tener que diferenciar respecto a otro tipo de Estado. Ese siguiente Estado que nos refiere, ya saben ustedes, en la página 43 de nuestro dossier de lo que es la teoría constitucional nueva constitución política del Estado de Boris Wilson Arias, nos refiere al Estado confederado. El Estado confederado que nos dice el mismo autor, nosotros vamos a ingresar a detalle al concepto que nos puede dar respecto a este tipo de Estado. ¿Qué nos refiere? El Estado confederado surge por la suscripción de un tratado internacional entre dos o más estados que son soberanos. Ya véase desde ahí, ¿no, compañeros? Soberanos. Que a pesar de crear un nuevo ente internacional independiente, mantienen su soberanía. Yo creo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Mantienen asimismo su personalidad jurídica internacional como derecho de secesión. Un ejemplo claro que nos va a venir a demostrar o a referir qué es este Estado confederado, ¿no? Porque son dos estados soberanos que se van a unir por si acaso, ¿no?, como un ente internacional. El ejemplo viene a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no?, al respecto dentro del derecho internacional, nos ha referido, ¿no es cierto?, que hubo tres entes internacionales en algún momento, ¿no es cierto? Perdón, distinguir de tres entes internacionales, ¿no?, entre Perú, Bolivia y la Confederación. Y los ciudadanos, conjuntamente a tener la nacionalidad del Estado confederado, conservan generalmente su nacionalidad original. Cuando existe, ¿no?, esta Confederación Perú-Boliviana, ninguno de los estados ha perdido la soberanía de sus territorios. No se han unido y se han vuelto uno. Han mantenido, ¿no?, dentro de ese ente internacional la soberanía. Mantienen tanto su personalidad jurídica internacional como su derecho de secesión, como hemos visto en algún momento dentro de la historia, la larga historia que tiene Perú con Bolivia. Al mismo tiempo dicen, ¿no?, los ciudadanos conjuntamente nos dicen, ¿no?, además el derecho internacional podían distinguirse tres entes internacionales, Perú, Bolivia y la Confederación. Y los ciudadanos conjuntamente a tener la nacionalidad del Estado confederado, conservaban esa nacionalidad original que tenían al momento de que llegue a darse o concretarse el Estado confederado. Ese es un Estado confederado, compañeros. Se unen
dentro de un tratado internacional de apoyo, ¿no? De distinción específica respecto a algo concreto que hubiesen arribado. Tenemos un ejemplo claro dentro de este Estado confederal y los tratados, de los varios tratados internacionales que hemos tenido con Perú, dentro de la Guerra del Pacífico, que recién nomás estamos conmemorando, aunque no se ha sentido mucho, ¿no? La conmemoración del Día del Mar, este 23 de marzo, compañeros, no hemos visto mucha, como con anterioridad existía, ¿no? Demasiada relevancia, tal vez, no sé si ha sido por estas restricciones del COVID que tenemos actualmente, o qué habrá sucedido. Bueno, tenemos otro tipo de Estado, el cual nos refiere también, dentro de un tercer punto ya, el autor, al Estado federal. Nos da como parámetro el inicio del Estado unitario, nos refiere, ¿no? El Estado unitario y los ciudadanos de una misma nación se reúnen para conformar un Estado, ¿no? De una misma nación. El Estado federal son estados soberanos, por si acaso, que mediante una constitución se asocian, aspecto que además lo diferencia con una confederación donde la unión de estados se la hace mediante un tratado internacional, situación que no es la misma dentro del Estado federal. De tal forma, nos dice que el gobierno del Estado federal no solo representa externamente a los ciudadanos, sino también a los estados federados. Yo creo que ejemplos de Estado federal, compañeros, tenemos un montón, ¿no? A ver, ¿quién no ha escuchado del DF de México? No deja de ser México, ¿no? Incluso en algún momento ahí veía en el Facebook, ¿no? Santa Cruz Federal, decían. No deja de ser boliviano, ni mucho menos el Distrito Federal de México va a dejar de ser mexicano, pero sin embargo van a haber algunas características propias que nosotros tenemos que ver dentro de este Estado federal. Esa es una gran diferencia respecto a lo que es el Estado unitario con el federal. Obviamente, pues por eso que el autor comienza a partir de lo que es el Estado unitario, ¿no? Donde los mismos ciudadanos de esa nación se reúnen para conformar un solo Estado. Pero dentro de este Estado federal, ¿no? Son los estados soberanos que mediante una constitución se asocian. Tienen una misma constitución, pero existen variantes en cada uno de estos estados federales. Nos dicen como un comentario, ¿no? El Estado federal se puede decir que se divide en un gobierno central y gobiernos estatales. Tenemos como ejemplo a Estados Unidos, ¿no? Es un gran ejemplo porque es la forma en la cual se ha constituido ya hace mucho tiempo este país, siendo que su constitución política del Estado dicta que el gobierno federal tiene la capacidad de mantener el control sobre algunas cosas tales como la creación del dinero, la creación de tribunales inferiores, pero hablamos de tribunales inferiores, respecto a la forma de determinar o delimitar lo que es la justicia, ¿no? ¿Qué tenemos? Dentro del Estado federal tenemos algunas características básicas, y básicas son respecto a que hay demasiadas características que nos pueden llegar a hacer ver cuál es o de qué manera diferenciar a un Estado federal. Como ya les he referido, ¿no? El Estado federal, desde el derecho internacional, la personalidad del Estado federal es única, nos dicen, ¿no? De forma que el Estado federal representa al conjunto de Estados federados. Tienen una misma constitución. Pero cada una de estas puede llegar a tener algunas normas específicas, como nos refería el ejemplo respecto a la creación de dinero. Hay algunos estados federales que también pueden tener una condena de muerte incluso, ¿no? A diferencia del resto de los estados. Ustedes han debido ver, incluso en algunas películas hemos visto, ¿no? En algún estado norteamericano sí existe pena de muerte, y en algunos otros, obviamente no. Vamos a ver por qué hay esa diferencia o esa distinción, porque obviamente tiene que estar marcada en una constitución. La constitución central de un Estado federal tendría o nos vendría a referir los parámetros generales, pero no así específicos de cada uno de estos estados federados. No se va a inmiscuir más allá de lo que éste pudiese determinar.
Otra característica nos dice, los estados federados se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia no haya sido transferida del Estado federal, aceptándose, sin embargo, en el derecho comparado la intervención federal, dice, en casos excepcionales. Y hay una gran distinción, compañeros, del hecho de que estos estados federados puedan manejar asuntos que no hayan sido transferidos del Estado, nos dice, ¿no?, al Estado federal, dentro del cual, sin embargo, nos dice, ¿no?, se van a llegar a aceptar comparando la intervención federal en casos que y generalmente llegan a ser excepcionales. ¿Qué más nos podemos nosotros referir del Estado federal para que podamos entender un poco más? Esos aspectos que obviamente van a venir a ser un peso mayor para poder llegar a diferenciar lo que nosotros estamos viendo respecto a este tipo de Estado. Vamos a un poquito ingresar también a diferenciar cuáles van a ser los parámetros necesarios en los cuales ustedes van a tener que arribar dentro del estudio para que podamos evaluarlos también a cada uno de ustedes dentro de lo que es nuestro examen parcial. Necesariamente tenemos que definir ya, compañeros, qué es un Estado unitario, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es el Estado confederal, obviamente, y el ejemplo que se les está dando. Al mismo tiempo tenemos que ver lo que estamos viendo en este momento, el Estado federal y esas características singulares que tiene este Estado, ¿no? Ya saben, a partir de este concepto que nos está dando el mismo autor, a partir de lo que la diferenciación que tiene que existir dentro de un Estado unitario que nosotros acabamos de ver. Existe un Estado compuesto, ¿ya? Para todos los que estamos haciendo seguimiento dentro de lo que es nuestro texto, por si acaso esta parte puede que no esté inmersa, es por eso que les voy a pedir que se anoten, compañeros, porque es necesario que nosotros podamos contextualizar también otro campo. Les voy a dictar, por favor, esta parte para cada uno de ustedes, aunque tienen el video, lo vamos a cortar porque evidentemente se está culminando ya nuestro tiempo, e inmediatamente les vuelvo a mandar el link, por favor.